Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo conversatorio acá en La Voz de la Naturaleza. Soy Antonio Cajías y esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante que la verdad nos ha llamado la atención, pero sobre todo es un tema que tiene que llegar a la reflexión a toda la ciudadanía. Vamos a hablar acerca de la nueva ley municipal que se ha lanzado no hace poquito acerca de Laderas Norte. Ustedes saben que ha sucedido un tema muy complicado, un biocidio, pero se ha creado una nueva área protegida que justamente tiene el objetivo de proteger no solamente al cóndor andino, sino también alguna especie de flora como ser el quebracho blanco. Esta noche tenemos 3 invitados de lujo. Vamos a presentar al concejal del gobierno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Antonio, ¿cómo estás? Bueno, nos acompaña y a Verónica que está porque debe estar lejos, me imagino. Placer poder estar con ustedes en este conversatorio. Para aquellos que hemos sido parte de este proceso, decir, cada vez de poquito más a lograr ese objetivo que es. Querido Daniel, y muchísimas gracias. También vamos a dar la bienvenida a Lina, ella es abogada ambientalista nativa. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos, la verdad, programa y poder contar esta historia. Dice Daniel, de un arduo trabajo, la primer área protegida, aclarar esto también. Muchas gracias, doctora. Bueno, también vamos a con la cámara de la doctora, así que la vamos a muy buena información lo que nos va a dar Arnold. Él es el director de la. Bienvenido, querido Iván, muchas gracias por. Buenas noches, querido Antonio. A ti y a través tuyo a todos los seguidores. Se ventilan temas muy importantes para Bolivia, para la naturaleza, cuidando nuestra casa común. Por a Daniel, con bastante, apoyando bastante en todo que nos está acompañando. La verdad, nosotros somos los complacidos de este tema que, como mencionaba, es tratar de concientizar y de poder crear herramientas para proteger a esta especie que está en peligro. Un 7 de febrero murieron aproximadamente 17 hembras, 18 machos, perros, palapaja, todos estos animalitos, pocos kilómetros de la ciudad de Tarija, incluyó en uno de los biocidios del país y de la matanza más grande de cóndores de la que se haya registrado. Pocas investigaciones que se tiene de cóndor refieren poblaciones pequeñas. Podríamos estar hablando de una serie en la zona. Así vamos a hablar un poquito, habla Iván, para que también la memoria acerca de lo sucedido del año 2021. Como decías, querido Antonio, lamentablemente ha tocado en ese hacia por un hecho ha sido la matanza de 35 cóndores. Es una pena que nuestro departamento y tan cerca, un poco menos, estamos debido a esta matanza más grande de la que se tiene. A mí me tocó por encargo de un año o un par de años, 9 probablemente. Ante esto está al frente de Villas, donde también con de unos 13 o 14 cóndores. Pero este ha sido un biocidio brutal, algo que, bueno, debe ser de lo mal que puede actuar la humanidad con otras especies que son totalmente indefensas, ¿no? Que es lo que nos viene pasando todos los días y que tenemos que vivirlo día a día con el tema de incendios, con el tema de atropellos en la ruta, de un montón de temas. Y con este tema puntual creemos que los tarijeños y toda la gente que venga aquí a Bolivia no debería olvidarse de que ha pasado esto para evitar que vuelva a ocurrir en cualquier momento y en cualquier otro lado, ¿no?
Exactamente, Iván, ha sido uno de los hechos que ha marcado realmente noticia y ha consternado a toda Bolivia. Incluso se declaró luto, ya que 35 cóndores, estamos hablando de la cuarta parte de una población de aproximadamente, ¿cuántos cóndores se tiene aproximadamente registrado en Tarija, Iván? Bueno, ese es un tema que lo hemos estado hablando con Diego Méndez, me parece que es el biólogo experto en este tema, que ha estado un par de veces por acá. No se tiene un registro muy cabal de cuántos cóndores hay. Se pretendía hacer un censo de la población de cóndor en todos los departamentos de Bolivia. Me parece que los dos únicos departamentos donde no hay cóndor es Beni y Pando. Después todos los demás tendrían que tener poblaciones, pero las poblaciones en todos los casos son escasas, no son tan grandes y seguramente al hablar de 34 cóndores, 35 cóndores, estamos hablando de un porcentaje importante, al menos para la población de cóndores. Muchísimas gracias, doctora Sanginés. Vamos a dar paso también al concejal Daniel López. Daniel López, realmente ha sido una iniciativa muy interesante que ha surgido, como bien decía Iván, la doctora, de la ciudadanía, pero también se ha involucrado el gobierno autónomo municipal a través del consejo y tu persona. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a establecer justamente esta normativa que, como lo mencionábamos, es muy ejemplarizadora para otros municipios? Bueno, yo creo que el término para poder catalogar el proceso de la obtención de la ley hasta su promulgación, desde su presentación, su sociabilización, su discusión y su aprobación, ha sido difícil. Difícil porque desde que se ha presentado el primer proyecto de ley, han pasado 2 años y medio, 30 meses para que se pueda aprobar el mismo. Y esto es a consecuencia de lo difícil que es poder cambiar la mentalidad de cómo hacemos las cosas en el municipio y poder engranar una visión de coyuntura y de sinergia entre las competencias nacionales, departamentales y municipales. ¿Por qué lo digo así? Porque, como lo mencionaba Iván, tenemos la ley 1333 que ya establece el marco de prevención y de sanción, sobre todo, a las acciones que van en contra del medio ambiente. Tenemos un decreto supremo específico para la administración de las áreas protegidas. ¿Y qué es lo que hemos hecho con la ley municipal? Con la ley municipal hemos generado que la estructura administrativa y financiera del gobierno autónomo municipal de Tarija se apropie del territorio para su coadministración con los involucrados, que en este caso son los vecinos, pero también amparándose en ¿qué? En la normativa nacional. Las sanciones las prevé la ley 1333, no lo hace la ley municipal. Los mecanismos de control están enmarcados en el decreto supremo regulador de las áreas protegidas. Entonces, ¿por qué ha costado? Porque generalmente hemos estado acostumbrados a que cuando hablamos de una área protegida o una de reserva natural, estamos pensando en miles de hectáreas o en una responsabilidad exclusiva del CERNAP, en este caso del gobierno nacional. En este caso, lo que estamos haciendo es construir de abajo para arriba, es decir, desde el municipio con una estructura municipal que va a ir pidiendo refuerzos a la medida que va necesitando. Este era un proyecto ambicioso, un proyecto que inició con una propuesta de 57,000 hectáreas y llegó a consolidarse con 3,000. Ese proceso ha ido reduciendo, ¿por qué? Porque los involucrados también han comenzado a valorar los pros y los contras, y la comunidad de Laderas Norte, como lo decía Verónica, ha entendido plenamente lo que se está buscando, porque se está buscando cuidar el cóndor, evidentemente, el quebracho blanco, que es una especie nativa del Chaco boliviano, que ha sido depredada para la generación de carbón, y que de una manera que el día de hoy, a través de esta ley, esperamos se pueda estudiar, se ha reproducido en 3 hectáreas en el Valle Central de Tarija, y no existe otro registro de esta especie en esta zona. Entonces, este tipo de acciones, si bien permiten cuidar, permiten regular, permiten generar condiciones de estudio,
también le han presentado a una comunidad de carácter rural una alternativa para generación de recursos sostenibles para ellos a través de su explotación. Y cuando hablamos de su explotación es a través de un turismo comunitario, comunal, bien organizado, con limitaciones que haga que justamente, como mencionaba Iván, poder observar a cóndores sea una actividad a la mano de los interesados cuando estamos a 40 minutos de nuestra capital y en otras oportunidades, por ejemplo, el conocido Valle de los Cóndores, que también está en Tarija, está alrededor de 8 horas. Por otro lado, ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad al interior del gobierno municipal ha generado que el día de hoy exista una unidad del gobierno municipal exclusiva para las áreas protegidas, con limitaciones, con dificultades, con carencias, podrá ser, pero el día de hoy existe esa unidad que va a ser la encargada de comenzar a plantear este tipo de actividad. Y en segundo lugar, que también se convierte en una posibilidad para que comunidades del área rural de Tarija que tienen problemas con el manejo de sus recursos naturales, porque el cóndor también se convierte en uno, puedan tener con áreas protegidas el cuidado de los mismos. Tú hacías una pregunta, ¿cuántos cóndores estarán en laderas? Yo estaba muy rápido entrando al Google y buscaba un dato y nos ponían que en los diferentes países de Sudamérica donde está establecido el cóndor andino, hay alrededor de 7,000 ejemplares. O sea, estamos hablando de un extremo al otro del continente. Entonces, eso nos dice que los 34 en esta zona son un número importante. En ese sentido, ¿qué es lo que esperamos el día de hoy? Es que esta normativa ahora comience a tomar cuerpo en el sentido de la elaboración de su plan de manejo y su reglamento y comencemos a buscar voluntades. La Fundación Nativa tiene la predisposición de seguir apoyando porque su rol ha sido determinante, que ya ellos han permitido generar los estudios técnicos que han justificado pues la elaboración de esta área protegida, porque si hubiéramos esperado que el gobierno municipal, que no contaba con las habilidades técnicas y los recursos necesarios, no hubiéramos podido avanzar ni en 5. Entonces, esta es una suma de voluntades, este es un modelo de sinergias, este es un modelo de complementariedad que creo que se puede convertir en un ejemplo importante. Gracias, concejal, realmente muy importante. Y además, como lo mencionábamos, esto da una línea para que otros municipios también, con este conflicto de vida silvestre y personas que conviven justamente por tema de actividad ganadera, etcétera, tienen este pequeño problema, bueno, este gran problema, se podría decir, 35 no es poco, ¿no? Iván, realmente ha sido la parte técnica, como decía el concejal, muy importante. La población ha logrado entender de que estos animalitos están justamente en esta área, que ellos estaban siempre, es decir, no tenían, digamos, la culpa de querer buscar alimento, de buscar su sobrevivencia. Esto también ha sido seguramente un proceso para que la gente se empodere de que esta especie es parte del territorio. Así es, definitivamente yo creo que poco a poco estamos logrando que la población entienda eso, ¿no? A veces decimos, usamos comúnmente el término plagas, y en realidad no son plagas, son, bueno, son condiciones que generamos con un monocultivo para que un tipo de insecto o lo que sea empiece a desarrollarse más que los otros, pero las condiciones las generamos nosotros. Decimos, este animal es dañino, pero en realidad los dañinos somos los humanos, que vamos invadiendo todos los territorios del mundo y vamos arrinconando cada vez más al resto de la fauna. Obviamente la flora la cortamos. Yo siempre pongo como ejemplo el hecho de la demografía para el hombre en un lugar como donde tú estás, entre La Paz y el Alto, fácilmente pueden haber 2 millones de personas o más. En esa misma extensión, si hablamos de jaguares, probablemente pueda haber campo para 1 o 2. Entonces no es lo mismo en términos de densidad hablar de un espacio para un cóndor o para un animal con estas características,
o para los humanos. Es lo que nos pasa cuando vamos a un zoológico y vemos imágenes que desgarran porque un animal que corre cientos de kilómetros en un par de días está encerrado en una jaula, o un cóndor que apenas puede abrir las alas y ni siquiera volar, estar en una jaula, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros ahí tenemos un papel muy importante en entender de que la naturaleza tiene que tener su lugar. Y no solo por la naturaleza, por los propios hombres, por el propio género humano. Tenemos que entender que lo que ha pasado el 2019, el 2020 con la pandemia, no es un hecho aislado, no es un hecho casual. Definitivamente estamos invadiendo cada vez más. Y bueno, antes ha habido aquí también alguna especie de gripe o no me acuerdo con qué, con algún roedor por allá por los yungas que se estaba expandiendo. Entonces, cada vez vamos avanzando más sobre los hábitats naturales y no le dejamos campo a la naturaleza. Solamente tenemos en Bolivia, con áreas protegidas nacionales y demás, 17% como áreas protegidas. El 80 y tantos % está para nuestro uso, para nuestra disposición. Y no conformes con eso, no solo que hacemos uso, sino hacemos un total mal uso. Bolivia somos 10 millones de personas, pero tenemos unas emisiones parecidas a las de los países del primer mundo, viviendo en las condiciones que vivimos. Y es justamente porque no hacemos un uso adecuado de nuestros recursos naturales. Pensamos que para demostrar la función económica y social podemos prender un fósforo y dejar que se quemen 1000 hectáreas, no importa, total a mí lo que me interesa es que las 2 hectáreas que me tienen que dotar se note que ha habido trabajo y la mejor forma de mostrar el trabajo es quemar y esperar que caigan las primeras lluvias y poner unos cuantos maíces para mostrar. Entonces creo yo que nos falta mucho de conciencia para que podamos vivir en un poco más de armonía con la naturaleza, ¿no? Definitivamente la especie humana es una especie alfa entre todas las especies, es una especie predominante, es una especie que usa mucho más del 50% de los recursos de la tierra para una sola especie, pero también tenemos que entender que todo tiene un límite y si es que no actuamos a tiempo, seguramente vamos a estar lamentando cada vez mayores consecuencias por este tema. Yo quiero terminar esta parte de la intervención con el tema de que si bien ahí ha habido un problema y en base a este problema se ha suscitado todo un movimiento y ahí destacar todo el liderazgo de Daniel para lograr y para hablar con sus pares del Consejo y para hablar con la comunidad e ir logrando consensos para que al final esta ley salga con una aprobación unánime del Consejo, pero con una conformidad también total de la comunidad. Yo lo que quiero decir es que si bien esto ha surgido a través de un hecho negativo, creo que no nos podemos quedar llorando en la leche derramada. Y hay que ver cuál es la potencialidad, y a eso está apostando Laderas. Laderas está apostando a la potencialidad turística que tenemos ahí con el tema de los cóndores. Aquí cerca de Bolivia, en la parte de Arequipa, hay un mirador famoso de cóndores, pero los turistas se tienen que despertar a las 5 de la mañana para llegar al mirador Condorito a eso a las 10, 11 de la mañana, en el Cañón del Colpa. Y hay otros lugares donde se va a ver el cóndor, pero se tiene que viajar muchísimo. Aquí tenemos 40 minutos y tenemos, además de una formación vegetal única del quebracho blanco, el quebracho, para los que no conocen, es una especie de madera propia del Chaco, de la llanura chaqueña, de allá por la parte de Tarija, de Chuquisaca, de Santa Cruz, frontera con Argentina, con Paraguay, y que sin embargo está en el Valle Central. Es una pequeña y única mancha de quebracho. Pero además están los cóndores, donde el municipio ya ha ido actuando. Ahora hay una estatua allá del cóndor y la idea ahí es hacer un cementerio de los cóndores, en memoria de los cóndores, para que cuando se tenga terminada una visita guiada, se pueda empezar por el cementerio de los cóndores, viendo la estatua del cóndor en tamaño real, que está muy bien lograda, pero además reflexionando un poquito sobre cuál es el rol que cumple la naturaleza. ¿Por qué tienen que haber carroñeros? ¿Por qué tienen que haber predadores? ¿Por qué tienen que haber frugívoros? O sea, reflexionando un poquito todos los roles fundamentales que tiene la naturaleza. Y luego, a no más de 5 o 10 kilómetros subiendo la cordillera de Laderas, ya podemos ver los cóndores
y ojalá en el futuro podamos continuar con la ampliación del área protegida para proteger el único bosque nublado que tiene el municipio de Tarija, que está en los contrafuertes de la cordillera que nos separa con la reserva de Tariquía, y que además este bosque limitaría con las reservas de fauna tariquía. Yo creo que el potencial no solo en conservación, en turismo es muy grande para esta área protegida, y por supuesto que desde Nativa estamos con todo el interés, las ganas, y ojalá consigamos el apoyo de la cooperación para seguir ayudando a la comunidad de laderas, para que podamos tener, a través de una historia tan trágica como la ocurrida en febrero del 2021, luego una historia de éxito donde los compañeros puedan contar que se ha podido hacer todo un trabajo en la creación de un área protegida, pero que además hoy van turistas y demás a conocer ese lugar, lo que ha pasado y las grandes atracciones que aún hay desde el punto de vista de flora y fauna para poder observar y deleitarse. Exactamente, Iván, muy importante, muy interesante esta iniciativa que realmente nos da la señal y la esperanza de que se puede proteger a esta especie bandera, a esta especie emblema que tenemos en Bolivia. Doctora Sanginés, ¿cuáles son los elementos que incorpora la ley? Sabemos que en Bolivia tenemos justamente el Código Penal que castiga, sanciona, digamos, a las personas que hacen infracciones en delitos ambientales, como ser el tema del biocidio. ¿Usted cómo considera este artículo o esta incorporación a la ley? En primer lugar, que la ley establece varios temas muy importantes en el marco de lo que habla la Ley de Áreas Protegidas Municipal, ¿no? Hay varios aspectos como que, o sea, un área protegida tiene un estatus especial. Eso significa que hay ciertas actividades que se pueden desarrollar, otras no. Y las que se pueden desarrollar están en el marco de lo que establece un plan de manejo, que es el instrumento técnico de planificación que ordena el territorio y define claramente las áreas productivas, las áreas de protección y otras acciones que permitan mantener el sitio en su estado natural, sobre todo, ¿no? Eso por un lado. Obviamente la ley todavía le faltan algunas reglamentaciones, pero sí establece un artículo bien importante, es el hecho de que obviamente se debe respetar el área protegida y no se permiten asentamientos, porque estamos hablando de un área que está a 40 minutos de la ciudad de Tarija y es una zona que unos kilómetros antes de llegar, digamos, a Laderas, y es una zona donde se está loteando. Y por propia voluntad de los campesinos, ellos no quieren asentamientos, ni loteamientos, ni urbanizaciones en ese lugar. Entonces, esta ley es bien importante porque establece un candado de protección ahí. A partir de la vigencia de esta ley ya no pueden haber más asentamientos ni construcciones de tipo urbano, digamos. Entonces, es bien importante, es una decisión oportuna porque Tarija está creciendo aceleradamente, ¿no? Sin embargo, lo que usted dice es correcto. Evidentemente, la ley municipal no regula el tema de los delitos y ahí sí nos tenemos que remitir a lo que dice la ley del medio ambiente y el Código Penal, porque la muerte de los cóndores sí ya está calificado como un delito, ¿no? Lamentablemente, pese a que en nuestro país las leyes son bastante claras en este tema, o sea, de quién debe iniciar los procesos, cómo se debe hacer investigación, etcétera, porque un delito, o sea, los delitos contra el patrimonio natural ya están establecidos desde el año 70 en el Código Penal, ¿no? En el Código Banzer que llamaban. Entonces, en realidad es más una decisión de la justicia de tomar acciones. En este caso, no se ha logrado llegar a descubrir quién es el autor o autores del delito y eso ha quedado ahí paralizado, como se dice, ¿no? Entonces, ese es un problema que siempre atravesamos en nuestro país, es que yo considero que las leyes ambientales, sobre todo son buenas, hay un legajo bien interesante de leyes que protegen nuestros recursos naturales y establecen mecanismos de protección y de sanción, pero por una u otra razón la justicia no funciona del todo bien, sabemos, y
y no se llegan a aplicar, ¿no? En todo caso, esta ley, la creación de esta área protegida es un desafío tanto para el Consejo, el gobierno municipal y organizaciones como la nuestra, porque la intención es que esta ley no solamente se quede en papel, sino que realmente se responda a las comunidades con acciones que contribuyan a proteger el sitio que ellos desde un principio lo han defendido ya hace más de 10 años cuando han decidido proteger esa zona del Quebracho Blanco, ¿no? Entonces, es realmente un desafío, pero bueno, ahí estamos para tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias, doctora Sanginés. Concejal López, ¿cuán importante es dar estas señales positivas a nivel nacional, toda vez que tenemos una ley nacional del cóndor acá en la Asamblea Legislativa, que más o menos son unos 10 meses que ha estado justamente entre socializaciones, retardación y un montón de elementos que no puede dejar de avanzar? ¿Cuán importante es dar esta señal positiva? Su micrófono, concejal. Yo creo que es una acción ejemplarizadora, motivante, esperanzadora y sobre todo ordenadora, porque genera un criterio de tener una visión diferente de hacer las cosas. Yo hablaba que en el municipio de Cercado, de la ciudad de Tarija, creemos de manera firme que este es un ejemplo a seguir y que puede ser emulado por otras comunidades rurales. Y este ejemplo no solamente puede ser emulado por comunidades rurales, sino puede ser trasladado a realidades que tienen otras ciudades del país. Yo me pongo a pensar y analizar lo que atraviesa el día de hoy la ciudad de La Paz. Por ejemplo, la ciudad de La Paz en su crecimiento ha llegado a tener un problema muy álgido para cuidar sus espacios comunes con municipios aledaños a la ciudad de La Paz, en los cuales hay conflictos también de límites que hacen difícil la convivencia. Las áreas de reserva, las áreas protegidas no podrían ser una solución para preservar justamente esos espacios. ¿Por qué? Porque la ventaja de la ley marco de áreas protegidas que se ha aprobado en Tarija, que es la ley 252, delimita alrededor de 17 categorizaciones para realizar áreas protegidas. Una es la que se ha elegido para la comunidad de laderas por sus características, pero estas pueden ir desde patrimoniales hasta de reservas ambientales que no se pueden tocar bajo ningún punto de vista. Entonces, estamos ahorita en una dicotomía donde estamos analizando la realidad del cambio climático, los impactos que se tiene sobre la naturaleza por la intervención del hombre y cómo estos se traslucen en la realidad de los vecinos. Y ¿qué ha sido importante para poder generar una conciencia a partir de esta normativa? Es que los vecinos y los ciudadanos que habitamos las capitales no entendemos que todo lo que estamos generando alrededor tiene una afectación dentro de nuestro ecosistema. Nuestro ecosistema como ciudadanos, y yo voy a poner un ejemplo. En la zona que ha mencionado Iván, ese único bosque lluvioso que hay en la provincia Cercado, se genera un proceso de acumulación de humedad que después baja a la ciudad de Tarija y al Valle Central, genera descargas, pero sobre todo, como nos lo explicaban, hace preservar ciertas características de temperatura y humedad en nuestra capital. Con su depredación, eso ha generado que las temperaturas en el Valle Central vayan aumentando, que la calidad de vida se vuelva más difícil, que los vecinos digan, estamos en septiembre y septiembre no era así, no había tanto polvo, el sol no era tan seco, no quemaba tanto la piel y cuando estás en la sombra te mueres de frío, esto no era Tarija. No, no es lo que era Tarija porque hemos alterado las condiciones ambientales que daban esa estabilidad. Entonces, este tipo de iniciativas tienen esa capacidad, tienen esa posibilidad y vienen a atacar, pues, no solamente
este problema de los cóndores, este problema de los quebrachos, sino de los recursos naturales que el día de hoy están escasos, como la situación que se vive en el agua, porque tenemos a la ciudad de La Paz, a la ciudad de Potosí, a la ciudad de Chuquisaca, con problemas serios de provisión de agua, y Tarija está cerca y esta se puede convertir no en una fuente de aprovisionamiento, porque con Iván siempre lo hemos hablado, la principal de las carencias que tiene la zona es justamente el agua, pero tiene otras bondades ambientales que ayudan a controlar temperaturas, humedad y justamente la gestión de las lluvias. Excelente, muchísimas gracias, concejal Iván. Qué importante lo que acaba de señalar, ¿no es cierto? Nuestros recursos naturales están cada vez siendo más depredados, incendios, deforestación, extinción de vida silvestre, y todo esto está afectando en un panorama terrible en lo que es el cambio climático, y obviamente estamos viendo acá cerquita lo que es Potosí, la realidad de La Paz, que no estamos muy lejos de tener este problema. ¿Cuánto afecta exterminar estas especies sobre nuestra convivencia? Micrófono, Iván, adelante. Sí, no, la verdad que es un tema muy crítico. Lamentablemente, donde pongas el dedo en el mapa de Bolivia, vas a tener un problema ambiental. Y nuestras autoridades, salvo honrosas excepciones como el concejal que nos acompaña y otros concejales que también han apoyado y otras autoridades muy responsables en Bolivia, y en Tarija también, pero la gran mayoría no entienden que la problemática, la principal problemática del país, ya sea a nivel rural o urbano, pasa por el tema ambiental. Cuando hablamos de la problemática que más aflige a las ciudades, estamos hablando de lagunas de oxidación colapsadas, vertederos municipales que ya no funcionan, contaminación de los ríos, nuestros ríos que antes eran motivos de poesía y todo, hoy lamentablemente son cloacas a cielo abierto. Muchas autoridades no entienden eso, y de nuevo repito, salvo honrosas excepciones que por suerte las tenemos, a nivel nacional no entendemos que lo que ha pasado en 2019 no puede volver a pasar. O sea, esa frivolidad para tratar el tema de los incendios que ahora mismo estamos viviendo y demás, no puede volver a pasar. Si no, vayan a ver lo que le ha pasado al compañero presidente. Ha sido una suma de cosas, pero a mí nadie me saca de la cabeza que el tema de los incendios ha sido un detonante fundamental. Entonces, seguimos contaminando nuestros ríos, donde toquemos tenemos problemas ambientales que lamentablemente están cada vez más complicados, y ojalá haya el entendimiento cabal de nuestras autoridades a nivel nacional, a nivel de cada uno de los 9 departamentos y a nivel de cada uno de los 300 y tantos municipios, de que son problemas que los tenemos que atender de manera prioritaria. No estamos en la década del 70, cuando había el informe de los límites del crecimiento, y recién la gente se ponía a pensar en todo el daño ambiental que estamos haciendo. Estamos 6 décadas o 5 décadas adelante, donde se ha probado plenamente que el humano tiene una carga brutal en la contaminación, en el daño al medio ambiente. Si es que eso no lo entendemos desde los ciudadanos de a pie, que queremos vivir en un ambiente sano, desde las autoridades que nos gobiernan, creo que lamentablemente no vamos a poder hacer mucho por cambiar. Seguimos priorizando la cultura crematística, la cultura de la plata, seguimos esperando que caiga un poco de agua para que abramos un dique de colas y se nos vayan por ahí lo que contamina sin que nadie nos pille, aprovechando la llegada del río. Seguimos priorizando en los cargos gente que no tiene mayor vocación con el tema ambiental a distintos niveles, nacional especialmente, y no estamos tomando en serio. Bolivia tiene una serie de historias de fracaso en varios temas, desde los deportivos y demás. El gran tema que tenemos para sacar pecho, para ser orgullosos a nivel mundial, es nuestra biodiversidad. Tenemos el parque más biodiverso del mundo. Tenemos una capacidad con eso de atraer turismo, de atraer inversión, de atraer recursos. Tenemos una capacidad productiva en torno a la conservación del ambiente también muy buena, y no estamos siendo conscientes de eso. Estamos yendo
como alguien dice, poniéndonos los tiros en los pies, y lamentablemente eso no nos está dejando caminar. Yo creo que es un tema fundamental, querido Antonio, el poder reflexionar y el poder llegar a todos los niveles para que ojalá se haga conciencia de estos temas y ojalá tengamos un poco más de o mejores resultados en los próximos meses y años con respecto a lo que significa la administración y gestión de nuestros recursos naturales a nivel de todo el país. Exactamente, Iván, muy inspirador y realmente muy motivante en lo que las señales que nos dan desde Tarija para poder proteger estas especies que están terriblemente afectadas por el tema de la contaminación, la depredación, la deforestación. Y bueno, Carmen Quiroga nos dice un gran desafío que se proteja al cóndor andino y el quebracho blanco. Un saludo a Carmen. Doctora Sanginés, de aquí en adelante, ¿cuáles son los desafíos que tiene justamente la normativa, el área protegida? Sabemos que tiene bastante trabajo, lo que es el comité de gestión, el tema justamente de guardaparques, la concientización, capacitaciones y un montón de elementos que también son parte de un área protegida. Evidentemente, usted lo ha dicho, bueno, el desafío ahora es primero ordenar el territorio, ¿no? Y para eso se tiene que, bueno, ojalá podamos gestionar con el apoyo aquí del municipio y algunas organizaciones de la cooperación internacional, lograr trabajar en lo que sería el plan de manejo, ¿no? Que es el instrumento técnico más importante de planificación del área. Entonces, ese es el primer desafío importante, lograr aprobar ese plan de manejo, que es el que va a ordenar el territorio y va a definir las actividades concretas que se pueden hacer, en qué lugar, definir áreas de protección, áreas de desarrollo productivo, áreas de turismo, etcétera. Como dices, es el más importante y obviamente ese también tiene que tener un reglamento que establezca su cumplimiento obligatorio. Y paralelamente a eso hay que hacer varios reglamentos, ¿no? Reglamentos por ejemplo, para la actividad turística, que es uno de los potenciales también bien interesantes que tiene la zona, porque como hemos explicado hace un rato, es una zona que está a 40 minutos de la ciudad de Tarija. Es una montaña espectacular. Nosotros hemos tenido la suerte de subirla con mucho esfuerzo, por supuesto. Los campesinos nos han puesto a prueba ahí para subir casi hasta la punta de la montaña, de la cordillera de laderas. Tiene un potencial para turismo increíble porque se ve la ciudad de Tarija y se ve la montaña, toda la inmensidad y la belleza de la montaña. Entonces, tiene un gran potencial y sí, obviamente eso tiene que ser regulado para hacer diferentes actividades, ¿no? Por otro lado, también regular lo que es la administración del área, que ya está en la reglamentación, está más o menos establecida. Habría que definir quiénes van a administrar inicialmente esa área, si va a ser solo el gobierno municipal o se va a hacer de manera conjunta con la comunidad. Obviamente ahí también se tiene que ver la capacidad, ¿no? Si realmente el municipio tiene la capacidad o también la capacidad de la propia comunidad. Lo ideal sería, creemos nosotros, que sea algo conjunto, ¿no? Para que siempre haya la participación de la comunidad, que en realidad en este caso tiene un rol determinante porque van a ser los principales vigilantes y protectores de ese espacio, ¿no? Normalmente en las áreas protegidas lo que se hace es que todo el cuerpo de protección, por ejemplo, que tiene que tener un área protegida, debe seleccionar a las personas del lugar porque son los conocedores de cada rincón, de cada espacio que hay ahí, dónde están las amenazas, los peligros y dónde se debe, por ejemplo, proteger los recursos. Esa comunidad de laderas tiene un problema serio y que es el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, son los principales vigilantes y obviamente hay que vigilar eso. Entonces, el desafío inicial, como decía, es el plan de manejo y definir el tema de la administración. Para nosotros, o sea, de acuerdo a la ley, además, son los temas centrales. Después ya se regularán otras situaciones, como por ejemplo, qué pasaría si se descubre
tráfico de madera que se está dando en este momento, ¿no? Lamentablemente desde la zona de Tariquía sale madera utilizando el recorrido por la comunidad de laderas hacia la ciudad de Tarija. Entonces hay que regular temas como ese, ver cómo se va a establecer, por ejemplo, qué cantidad de madera se puede utilizar para uso propio, para necesidades personales o de vivienda, digamos, y obviamente prohibir la comercialización a gran escala porque hay especies amenazadas como el cedro y otras importantes que se están extinguiendo por la explotación irracional, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por trabajar, ¿no? Y bueno, otro tema importante es gestionar algunos proyectos productivos, porque tampoco se puede pensar solamente en regular. Hay que establecer incentivos que motiven a la comunidad. Es una comunidad que no obstante estar a 40 minutos de la ciudad de Tarija, es una comunidad deprimida. Tienen parcelas muy pequeñas con producción de papa y algunos otros productos que sacan al mercado, pero sí sería interesante ahí buscar algunos incentivos como con producción, con riego tecnificado, riego a goteo, no sé, donde se optimice el uso del agua y además tal vez investigar las fuentes de agua y ver la forma de protegerlas, ¿no? Entonces, hay varios desafíos. Muchísimas gracias, doctora Sanginés. Evidentemente son varios los desafíos que se tiene de aquí en adelante. Concejal, se podría decir misión cumplida con esta ley, pero ¿cuál es el trabajo que usted tiene de aquí en adelante en temática ambiental para seguir aportando a Tarija y a Bolivia también? De manera parcial cumplida porque, como lo mencionamos, este es uno de muchos pasos que vamos a seguir dando hasta lograr el objetivo principal. Y el objetivo principal es que esta área protegida tenga la funcionalidad deseada y vaya cumpliendo los objetivos ambientales, sociales, económicos que se ha propuesto. No sirve de nada tenerla en un documento muy elaborado, muy bonito, que se quede ahí. Y nuestra gestión pasa por un compromiso social con los comunarios que han apostado por esto y con la Fundación Nativa, que también ha jugado su tiempo y sus recursos en darle la mano a un municipio que ha tenido deficiencias en este sentido. Entonces, el acompañamiento va a seguir siendo nuestro rol y sobre todo en el área ambiental lo que nosotros estamos haciendo es implementar este modelo en el resto de nuestra ciudad. La ley 252, esta ley marco, aparte de esa bondad y esa cualidad de poder definir 18 categorías muy amplias que nos dan una cintura para trabajar, tiene la posibilidad de determinar áreas protegidas de carácter rural como el de laderas, mixto y de carácter urbano. Nuestro siguiente paso es este año poder sacar por lo menos 2 áreas protegidas de carácter urbano al interior de la ciudad que tienen la participación ciudadana con vecinos de la zona y que generalmente son espacios como quebradas, torrenteras o lugares que han sido ganados por los vecinos en contra de aquellos que lotean asentamientos ilegales justamente en estos espacios que son abandonados por los gobiernos municipales. Y además recordemos que en Yesera Sur hubo también otro biocidio, ¿no es cierto? Creo que fallecieron 1 o 2 cóndores, justamente fue este año, y que también es muy cerquita a lo que es Laderas Norte. Esperemos que también toda la población se involucre en lo que es el área protegida y lo que es la concientización. ¿Cuáles son los desafíos de la Fundación Nativa desde el punto de vista técnico acerca justamente de esta ley y de lo que mencionábamos? Perito, no sé si quieres comentar con respecto a la ley y demás. Bueno, como decía, el desafío ahora es trabajar con la implementación del plan de manejo y bueno, como Nativa la idea es gestionar algunos recursos de la cooperación internacional, ojalá se pueda, para iniciar esta segunda fase y bueno, siempre estamos pendientes de convocatorias internacionales donde
nosotros nos presentamos como organización para buscar alguna alternativa para laderas y hemos presentado una a la cooperación internacional. Ojalá salga algo, porque como saben, somos muchos los que nos presentamos a estas convocatorias. A veces tenemos suerte, a veces no, pero estamos en eso, ¿no? Estamos constantemente buscando alternativas para laderas y ojalá se pueda dar pronto algo de este tipo. No sé si van, creo que también se ha programado, ¿verdad? Una visita con los periodistas, lo que no recuerdo es la fecha, periodistas tarijeños para visitar laderas y un poco mostrarles el potencial turístico que tiene el lugar y a partir de eso planificar juntamente con el Consejo y el gobierno municipal a futuro empezar a promover actividades turísticas y obviamente ahí como Nativa nosotros sí podríamos apoyar en lo que sería la regulación de un reglamento para un turismo responsable, ¿no? Excelente, doctora. Iván quiere complementar algo más. Sí, no, definitivamente pensamos que es un gran primer paso el que se ha dado hasta ahora, pero estamos totalmente conscientes que es meritorio, pero no suficiente. Tenemos que seguir a la cabeza con el liderazgo de nuestro gobierno municipal de Tarija, con su Secretaría de Medio Ambiente, para empezar a encarar ya la gestión del área protegida como tal. Tener un plan de manejo, tener las orientaciones y directrices básicas y además de acompañar el liderazgo del municipio, acompañar a la comunidad en aquellas decisiones que tenga que tomar para poder hacer que ese potencial se vuelva en un producto. Bolivia está lleno de potenciales turísticos, pero productos turísticos terminados, desarrollados, que vos le puedas ofrecer al visitante, tenemos muy pocos. Entonces, ese es el desafío, que ese potencial se convierta en un producto turístico. Por suerte, a Tarija cada vez llega más gente por la ruta del vino, por otros atractivos. Entonces, ¿cómo no aprovechar un lugar que está tan cerca, además de los últimos viñedos del Valle Central, para que además puedan ir a ver un ave tan emblemática, tan simbólica para nuestro país, que está hasta en el escudo, como es nuestro cóndor andino y otras especies que se puedan ver ahí, además de gozar de unas hermosas vistas desde esa cordillera, desde donde se domina todo el Valle Central de Tarija, querido Antonio. Definitivamente, Iván, muy importante lo que mencionas. Potenciar el turismo va a ser uno de los desafíos más importantes en este sector que ha sido justamente golpeado por el tema de este biocidio, pero gracias a esta ley, bueno, vamos a tener una oportunidad para poder resguardar a esta ave. Iván, hablando justamente de otro de los problemas que tenemos es el tema de los incendios, que justamente Nativa está también apoyando, está trabajando en Santa Cruz, justamente con otras instituciones como Ser Nómadas y otras también, que tienen justamente mucho con este problema que, como bien lo decías, desde 2019 estamos siendo golpeados cada vez más. Sí, muchas gracias, Antonio, por darnos un pequeño espacio acá dentro de este interesante programa. Sí, comentar que, a ver, Nativa trabaja en el gran paisaje Chaco Pantanal, este extenso paisaje que tiene en su interior áreas protegidas como el Parque Nacional Cailla, Otuquis, San Matías o Aguadahue, para nombrar las nacionales, donde también está la primera área creada por una autonomía indígena como es el ASI, el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembihuazu. El Ñembihuazu se ha creado en 2019 y lamentablemente ha tenido un bautizo de fuego inmenso porque casi una tercera parte del área se ha quemado ese año. Hoy, bueno, todos los años nos toca en Bolivia vivir unos incendios brutales, catastróficos, criminales desde todo punto de vista, y este año no es menor. Estamos con varias emergencias en varios lugares y en Roboré, donde tenemos una base operativa para apoyar la gestión de esta área que está a cargo del gobierno autónomo de Charao y Ambae, de la primera autonomía indígena de Bolivia. Estamos ahora actualmente con más de 120 voluntarios en la base operativa.
El área protegida se llama Ñembihuazu, que significa el gran refugio. La base operativa, el campamento, se llama Ñembi Misi porque Misi es pequeño, entonces como el pequeño refugio. En este momento en nuestra base operativa, que es el Ñembi Misi, hay más de 120 personas que están trabajando, que están saliendo todas las noches. Allá por el calor es difícil salir a combatir el fuego en el día. Se sale a esta hora, bueno, a esta hora estoy viendo el reporte que está empezando una reunión para definir las estrategias de ataque del fuego. Hoy, por suerte, y gracias también a las instituciones gubernamentales, hemos contado con el apoyo de un helicóptero que nos ha ayudado a atacar varios frentes que ya estaban pequeños, y se están definiendo cuáles van a ser las estrategias de trabajo para mañana y para esta noche también. Yo aprovecho aquí para resaltar de este flyer donde pedimos ayuda de toda la población que se acerquen hasta las oficinas de Nativa, que están entre el tercer y cuarto anillo allá en Santa Cruz. Ahí está la dirección, en la calle Exaltación, y nos puedan apoyar con agua, con sales de rehidratación, con cloridio, con combustible, con medicamentos, con alimentos no perecederos. Cualquier tipo de apoyo es fundamental porque es mucha la gente que está trabajando. Tengo unas fotos que son desgarradoras, ver gente a las 6 de la mañana que ha estado toda la noche detrás de los fuegos, y realmente se necesita darles una asistencia adecuada. Además de que antes de ayer, se ha tenido que empezar a ver la evacuación de algunos comunarios que viven por ahí cerca, porque el fuego estaba inmenso, estaba demasiado grande. Por suerte hemos logrado contener. La semana anterior había un incendio en la comunidad de Urcupiña, cerca de Ñembihuazu también, y ahora que se ha originado en el camino antiguo a Taperas, de Roboré a Taperas, que también está medio contenido. Pero hoy a las 7 de la mañana ha cambiado el viento. Teníamos viento sur y hoy tenemos viento norte de nuevo. El viento norte trae grandes ráfagas, es más caliente y empieza a prender fuego en cualquier lado. Entonces, todavía septiembre es un mes crítico, un mes de máxima alerta, donde querido Antonio, se va cortando la señal, pero eso, aprovechar para pedir a toda la población que por favor nos apoye en esta campaña, que es para seguir conservando nuestro gran paisaje Chaco Pantanal, que es un lugar único en el mundo, y espero que en algún momento tengamos oportunidad de charlarlo contigo también, ¿no? Claro que sí, Iván, con mucho gusto. Bueno, necesitamos tu ayuda, evitemos un desastre mayor. Es la campaña que ha lanzado Nativa justamente para apoyar a los bomberos voluntarios y guardaparques que están luchando contra las llamas en Ñembihuazu. ¿Qué es lo que se necesita? Agua, sales de hidratación, colirio, combustible, medicamentos, alimentos no perecederos y medicamentos también, que es muy importante apoyar a los valientes voluntarios, bomberos, guardaparques, comunarios también que están justamente en esta área, y como bien lo dijo Iván, se han reactivado el incendio, los vientos han cambiado, y septiembre realmente es un mes que golpea fuerte con el tema de los incendios. Así que pedimos a toda la población, ya sabemos la dirección está, nos reitera por favor Iván, en Santa Cruz, para que la gente pueda aproximarse. Sí, bueno, está en la avenida, en realidad en la calle Exaltación. Esta calle sale de la avenida Beni, entre el tercer y cuarto anillo. Ahí hay un Fidalga a mano derecha hasta casi topar con una placita ahí en el barrio Hamacas. Hay un edificio, el edificio Fénix, y ahí están las oficinas de Nativa, donde va a haber personal esperando las donaciones de la población, de las empresas, de la sociedad en general. Muchísimas gracias, Iván. Así que toda la gente ya sabe, todo el mundo apoyar este importante reto que se ha planteado Nativa, y obviamente toda Bolivia, porque estamos todavía en época de incendios. Queremos realmente agradecer la participación del concejal Daniel López, de Iván, de la doctora Sanginés,
Querido Daniel, muchísimas gracias por estar en el programa, gracias por compartir y felicitaciones, ¿no? De parte de todos acá en el programa acerca de este gran emprendimiento como es la Ley de Protección del Cóndor en Laderas Norte. Antonio, el agradecido soy yo, como lo he mencionado, espacios como el tuyo nos ayudan a entrar en la materia, pero sobre todo a encontrar aquellos socios estratégicos como Nativa con los que se hacen posible todos estos emprendimientos. Estoy seguro que después de esto va a haber otras personas que se van a comunicar y van a querer coadyuvar. Asimismo, yo no me canso de decirlo, el rol que funge Nativa es importantísimo. Lo que están haciendo el día de hoy, en este caso con la administración de este espacio extremadamente importante para el país, es un ejemplo más de lo que se puede lograr con una voluntad y con una interacción. Nosotros los que coyunturalmente tenemos la posibilidad de ejercer un cargo de representación, tenemos que ser ese instrumento para acompañar esas iniciativas, esas expectativas como de los comunarios de Ladera y obviamente tender los puentes para que organizaciones como la de Iván y sus profesionales que han demostrado un compromiso pleno puedan ejercer lo que están capacitados y lo que ellos saben hacer, que es una gestión desinteresada por el medio ambiente. Muchísimas gracias, estimado Daniel, y también Iván, realmente muchísimas gracias por estar en el programa. Felicitaciones nuevamente por este gran apoyo a la ley y todo el trabajo que está realizando Nativa a nivel nacional en el tema de incendios y tanto trabajo que está haciendo esta organización tan importante en Tarija. Muchas gracias a ti, Antonio, y por supuesto a la Voz de la Naturaleza por darnos este importante espacio. Yo quiero aprovechar esta última intervención para felicitar a Daniel y a través suyo a todo el Consejo Municipal de Tarija por esa firme determinación que ha tomado de avanzar con paso firme en el cuidado del medio ambiente. Definitivamente tenemos muchos retos en Tarija, en la ciudad de Tarija, para cuidar aquellos lugares que todavía están en buen estado de conservación y para restaurar otros que ya se encuentran un poco dañados. Pero no dudamos que con la determinación que tiene este Consejo Municipal vamos a lograr dar pasos firmes y efectivos como el que se acaba de dar la semana anterior con la creación de la Ley del Área Protegida de los Cóndores y del Quebracho Blanco. Muchísimas gracias, querido Iván, que esto se haga eco definitivamente en toda Bolivia. Doctora Verónica Sanginés, muchísimas gracias por estar acá en el programa. Realmente, nuevamente, las felicitaciones a usted por todo el trabajo que está haciendo justamente para sacar esta normativa que inspira y que realmente nos da muy buen ejemplo. Gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de contar esa historia que para nosotros tiene mucho valor y es solamente destacar que cuando se trabaja en alianza con el Estado y las organizaciones, las cosas salen bien y realmente gana las comunidades, gana la ciudad. Y entonces, creo que es importante siempre trabajar por un objetivo común y no estar divorciados, Estado y sociedad civil. En este caso sí ha funcionado y los resultados son buenos y bueno, ahora seguir hacia adelante. Así que gracias y saludos por la oportunidad de contar una linda historia. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros somos los agradecidos y bueno, estamos contentos de haber compartido este conversatorio con nuestros amigos de La Voz de la Naturaleza. Nos vemos la próxima semana con otro programa también interesante. Chao, amigos. Hasta luego.